Bienvenidos a la mesa redonda global que organiza la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Nos encontramos en la ciudad de Washington, desde donde conversaremos con Diego Pari Rodríguez, dirigente indígena, pedagogo, politólogo y diplomático boliviano. Diego Pari Rodríguez fue asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia, viceministro de Educación Superior y actualmente es embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, siendo la primera vez que un indígena representa a Bolivia en este organismo regional. Asimismo, el embajador Pari es concurrente ante Trinidad y Tobago, Jamaica, Dominica y Bahamas. Bienvenido, Su Excelencia. Embajador, es un placer tenerle con nosotros aquí. Angie, es un placer poder compartir esta mesa redonda con usted, con todos los seguidores de la Fundación, con todos los dominicanos que también siguen esta mesa redonda, y pues será un honor poder conversar con ustedes, poder intercambiar algunas ideas y poder pensar fundamentalmente en el continente. Muchísimas gracias, embajador. El honor es, por supuesto, todo nuestro. Bueno, comencemos hablando sobre su presidente, Evo Morales. El presidente Evo Morales fue elegido en el año 2005 con mayoría absoluta, lo que representó un hecho histórico en su país, en Bolivia, puesto que era la primera vez que un indígena pues ocupaba la presidencia de su país, y lo que abrió las puertas a la inclusión de muchos sectores que tradicionalmente estaban excluidos en Bolivia. Nos gustaría que nos comentara y nos hablara sobre cuáles piensa usted han sido los principales aportes hechos por el presidente Evo Morales durante estos 12 años de gobierno. El tiempo pasa bastante rápido, ya son 12 años, desde aquel día en que prácticamente la historia de Bolivia se transforma. Una historia que quizá había sido de constante discriminación, de abandono de los sectores más empobrecidos, grandes sectores destinados a quizá no tener un futuro, a no tener aspiraciones al desarrollo. La llegada del presidente Morales fue la luz, fue mostrarles esa esperanza de que sí realmente se podía cambiar y se podía tener nuevas oportunidades. Yo creo que el mayor aporte del presidente Morales, de la llegada del movimiento indígena al gobierno, a la cabeza del presidente Morales, es que se empieza a construir una sociedad de equilibrio, una sociedad que representa a todos. Previo al arribo del presidente Morales al gobierno, se hablaba de las dos Bolivias. Una Bolivia que representaba solamente a un grupo de gente que se encontraba en el poder, gente que de alguna manera tuvo mayores beneficios económicos, gente que se desarrollaba en la dinámica empresarial, y la otra Bolivia, que era la Bolivia abandonada, la Bolivia de los pobres, la Bolivia de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes. La llegada del presidente Morales fue el punto de inflexión y de unión de los bolivianos. Se empezó a implementar políticas que beneficiaran a los sectores más necesitados, pero no se le quitó nada a nadie. Es decir, que fue posible cambiar el país manteniendo a los que habían logrado con esfuerzo, con sacrificio, construir aquello que construyeron, pero dándoles un poco más a los que más necesitaban. Y yo creo que hoy en Bolivia tenemos un país de mayores equilibrios, un país que ha ido superando los grandes niveles de extrema pobreza. Poco a poco estamos saliendo de la extrema pobreza. No podemos decir que ya existe cero extrema pobreza, todavía la hay. Todavía se encuentra un porcentaje importante de la extrema pobreza, pero también hemos avanzado bastante. Hemos reducido desde el 38% de extrema pobreza que tenía Bolivia, hoy tenemos apenas el 17.9%. Entonces creo que es un avance importante en 12 años. No es fácil cambiar aquello que no se había cambiado en 200 años de vida republicana. Y el otro tema fundamental del cambio ha sido el cambio político, definitivamente. Hoy en Bolivia, cualquier ciudadano, un indígena, un joven, una mujer, alguien que viene del sector fabril, de los trabajadores,
puede ser diputado, puede ser senador, puede ser ministro, puede ser viceministro, puede ser embajador. Hoy tenemos un gobierno que es de todos. Todos participan activamente en la vida política. La vida política no solamente es para un espacio privilegiado de la sociedad, sino es para todos los bolivianos. Y yo creo que esa es la base de la inclusión que se ha creado en el país, y a partir de esa inclusión lo que se está haciendo ahora es forjar un desarrollo en beneficio de todos los bolivianos. En el 2015 su país Bolivia firmó el Tratado de Adhesión a lo que es el Mercado Común del Sur, Mercosur. Y bueno, con el interés de abrir nuevos espacios para el intercambio económico, para las inversiones. Pero hay muchos que se preguntan si realmente vale la pena seguir pensando en un Mercosur, que los objetivos originalmente planteados pues distan mucho y que incluso se habla de que se ha operado un gran cambio en la región y en todo el mundo, que pues nos lleva a preguntar si vale la pena seguir pensando en la integración latinoamericana. Entonces nos gustaría conocer su opinión, embajador. ¿Cuál piensa usted que es el futuro de Mercosur y si realmente merece la pena seguir pensando en esa construcción de la integración latinoamericana a pesar de los cambios en la región y en el mundo? Bolivia tiene una ubicación estratégica, una ubicación geográfica estratégica. Estamos en el centro en el centro de Sudamérica. Prácticamente estamos en relación con todos los países de nuestro entorno sudamericano. Pues hay varios organismos que se han ido impulsando en la región. En un principio tenemos la misma CAN, que es la parte de los países andinos. UNASUR. Tenemos Mercosur, tenemos UNASUR. Y para CELAC. Integrar la comunidad más latinoamericana y caribeña, tenemos la CELAC. Y nosotros creemos firmemente en que la integración debe ser uno de los elementos fundamentales para nuestros países del continente. No podemos jamás renunciar a esa posibilidad de integrarnos. Quizá nuestras dinámicas políticas y económicas, la perspectiva de los gobiernos puede ir cambiando cada cierta etapa, cada 4 años, 5 años, dependiendo en cada uno de los países. Pero nuestros pueblos jamás van a renunciar esa aspiración, jamás van a renunciar esa su intención a vivir siempre integrados. Yo creo que tanto el Mercosur, la UNASUR como la CELAC son organismos que van más allá de solamente unirnos por fines comerciales, sino la aspiración de nuestros pueblos es principalmente romper fronteras, integrarnos, poder dialogar entre pueblos hermanos. En estos tiempos donde cada vez los países intentan poner mayores barreras para el diálogo de nuestros países, nuestros pueblos hacen más esfuerzos para dialogar y para construir juntos su futuro. Entiendo que el Mercosur es uno de los espacios que realmente le puede dar una apertura comercial interesante a Bolivia, porque en el Mercosur tenemos a Brasil, un gran mercado sin duda alguna, tenemos a Argentina, tenemos a Uruguay, Paraguay, pero si bien toda la dinámica política en este momento no tiene un clima favorable, creo que hay que mantener la fortaleza del organismo y lo que se debe hacer más bien es construir bases sólidas para que el organismo no necesariamente tenga que cambiar su rumbo en función a los cambios de gobierno, sino más bien tenga que tener bases bastante fuertes para proyectarse y para realmente representar los intereses de toda la región o de todos los países miembros. Bueno, y algo hermoso que tiene Bolivia es aquello de la ley de la madre tierra. Nos encanta cada vez que los escuchamos en los escenarios internacionales. En el año 2011, por primera vez, Bolivia aprobó la primera ley en el mundo en la que se concede a la totalidad de la naturaleza los mismos derechos que contamos nosotros, los seres humanos. En esta ley, pues, se redefinió el concepto de los depósitos, los ricos depósitos de minerales que tiene Bolivia, y se le redefinió con el nombre de bendiciones. Se buscó manera de protegerlos del medio ambiente y de la contaminación, y también se buscó la regulación de su explotación. Nos gustaría que nos explique a embajador Pari qué clases de derechos, qué es lo que se le concede a la madre tierra en esta reforma jurídica.
Nosotros concebimos que, y esta es la perspectiva que viene desde los pueblos indígenas fundamentalmente, que existe una interdependencia entre el ser humano y la madre tierra. El presidente siempre hace una ejemplificación bastante gráfica, muy didáctica, y dice: la naturaleza sin el ser humano sin la naturaleza no puede vivir, pero la naturaleza sin el ser humano sí puede vivir. Entonces ese es un reflejo de que existe una interdependencia entre el ser humano y la naturaleza. Yo creo que tenemos bastantes evidencias con los últimos huracanes, con todos los desastres naturales que suceden en nuestro continente y también fuera de nuestro continente, que la madre tierra está desgastada. Si nosotros no asumimos la responsabilidad como seres humanos de realmente implementar acciones y decisiones que nos permitan conservarla, recuperarla, estamos destinados quizá a no sobrevivir. Y nosotros decimos que conservar la naturaleza es conservar la vida. Yo creo que es por eso nosotros concebimos la importancia de que la madre tierra tiene que tener derechos, la naturaleza tiene que tener derechos. Y esos derechos fundamentalmente están enfocados en su uso adecuado, en su manejo adecuado de sus recursos naturales, en conservar que ese uso no sea un uso abusivo, sino más bien que sea en beneficio de los seres humanos, pero además que sepamos también reponer aquello que requiere la madre tierra. Porque si no cuidamos la madre tierra, estamos destinados a que ya no haya vida en el planeta. Y creo que no podemos nosotros mismos atentar contra nuestra propia vida. Y es por eso, ese es el pensamiento fundamental del por qué promover una ley de la madre tierra. Es por eso que en la dinámica internacional también impulsamos una declaración sobre los derechos de la madre tierra. El presidente Morales en el año ya 2006 planteó 10 mandamientos, 10 mensajes centrales de cómo conservar la madre tierra, y pues lo venimos impulsando en los organismos multilaterales, en el diálogo bilateral con los países, y creemos que en los esfuerzos comunes podemos lograr resultados importantes. Bueno, y hablando de un tema importante también en Bolivia, es el tema del cultivo de la hoja de coca. Justamente en marzo de este año, Bolivia aumentó el cultivo legal de la hoja de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, lo que garantiza pues el vínculo tradicional que hay entre la región andina y el cultivo de la hoja de coca. Embajador, ¿qué cree usted que busca el presidente Evo Morales con esta reforma? Cuando se habla de la hoja de coca, un primer elemento que hay que siempre mencionarlo para todos quienes nos escuchan y nos ven es el tema de que la hoja no es cocaína. La hoja es una planta muy natural, una planta como cualquier planta que nosotros vemos en el campo, una planta que vemos en nuestras ciudades, que tiene muchos beneficios, como hay muchas plantas medicinales en nuestras regiones. La hoja de coca es una planta que contribuye a la salud, que contribuye al desarrollo cultural de las personas. Y es por eso que la hoja de coca en Bolivia tiene un uso legal. La hoja de coca puede ser consumida por las personas que así lo deseen libremente. No tiene efectos alucinógenos. De ninguna manera, de ninguna manera. Lo pregunto para que nuestros televidentes... de ninguna manera la hoja de coca es un producto natural como cualquier planta. Ustedes en República Dominicana conocen muy bien el limoncillo. El limoncillo. Y la hoja de coca es una planta similar. Así que, pero cuando ya la hoja de coca, lo procesan. Incorporan otros elementos químicos, hacen todo un proceso largo de producción del tema, es cuando ya se convierte en cocaína. Podemos poner fácilmente el ejemplo de que la caña de azúcar es caña de azúcar. Se puede sacar azúcar o se puede sacar alcohol. Buen ejemplo. Sí. De la hoja de coca es lo mismo, se puede consumir. La caña de azúcar no es alcohol, tal como la hoja de coca no es cocaína. Así mismo es. Correcto. Entonces,
La hoja de coca es legal en Bolivia, se puede consumir, ya sea se puede masticar, se puede utilizar en un uso tradicional en diferentes eventos culturales que tiene la población boliviana, o también se lo puede utilizar en un té tomando un té de coca. Hay diferentes usos que se le da a la hoja de coca. Incluso actualmente se viene elaborando ya harina de hoja de coca para realizar diferentes otros productos. El por qué se ha hecho una ley específicamente para la hoja de coca. ¿Por qué se regula? ¿Por qué se regula la hoja de coca? ¿Por qué no se pasa de, de 12.000 a 22.000? ¿Por qué esa cifra? Se regula la hoja de coca porque hay una producción que está regulada por el Estado, que es una producción para el consumo de las personas, para estas actividades que justamente le estaba diciendo, para cuando la gente, nosotros lo llamamos el picheo, para cuando la gente mastica la hoja de coca, para hacer el té de coca, o para hacer la harina de coca, o para hacer otros productos. Para el mal de altura también se usa, Para ¿no? el mal de altura también. Para estos productos hay una producción que está determinada por el Estado, y se ha hecho un estudio junto con la Unión Europea cuál es la cantidad que se requiere para este consumo. Y esa cantidad, el resultado que nos dio son las 22.000 hectáreas, y eso es lo que actualmente se ha legalizado. También hay que reconocer que hay una producción ilegal, y es que está por encima de las 22.000 hectáreas, y esta producción ilegal es aquella que las personas que están dedicadas lamentablemente a este ámbito utilizan para elaborar la cocaína, ¿no? Toda aquella producción que está por encima de las 22.000 hectáreas está penalizado. En Bolivia, aquella persona que tiene que hace producción de cocaína tiene cárcel. Hay una ley que es bastante dura en este ámbito en Bolivia. Nosotros como gobierno hemos regulado bastante este tema para que justamente se cambie la misma perspectiva de la hoja de coca. Porque la coca tiene una alta estigmatización, pues en muchos lugares del mundo, en muchos países se asimila que la hoja de coca es lo mismo que la cocaína, cuando en realidad son dos productos absolutamente diferentes que no tienen nada que ver, porque uno es un producto procesado y el otro es un producto natural, ¿no? Bueno, y hablemos de la OEA, embajador. Usted es, como hemos dicho, Diego Paris Rodríguez es el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Quisiéramos saber cuál es la visión de Bolivia sobre la OEA. Bueno, primero, la OEA, pues un organismo quizá el más antiguo en la región, un organismo que ha tenido sus luces y ha tenido sus sombras también, y hay que mencionarlo así. Un claro ejemplo fue lo que ha sucedido hace más de 50 años con República Dominicana, cuando autoriza la ocupación norteamericana en República Dominicana. Por suerte la OEA ya en la última asamblea que se realizó allá en Santo Domingo, a través de una resolución, pidió perdón al pueblo de República Dominicana. Creo que ese fue el homenaje más importante a República Dominicana. Creo que todos los latinoamericanos sentimos en lo más profundo ese reconocimiento, porque fue un gran error de la organización. Los organismos internacionales jamás pueden estar por encima de los estados. Los estados son los dueños de los organismos. Los estados son quienes dirigen los organismos. Y muchas veces el rol que cumplen ciertos funcionarios, o el rol que cumplen ciertos países que tienen mayores recursos o que tienen un poder hegemónico, intentan imponer decisiones y nos llevan a estas situaciones equivocadas como hace 50 años en República Dominicana. En ese sentido, nosotros desde Bolivia vemos que la OEA debe ser una OEA de los países, debe ser una OEA de los pueblos. No puede ser una OEA que responda solamente a intereses hegemónicos, o responda a funcionarios internacionales, o responda a intereses de un grupo de países. La OEA debe responder a lo que interesa a todos los países. En este momento la OEA está integrada por 35 países activos, 34 países, bueno, ahora ya vamos a ser 33, si es que efectivamente se sale de la OEA Venezuela. Entonces,
yo creo que lo que la OEA, lo que el organismo, lo que la OEA tiene que hacer es responder a los intereses de sus países miembros. No tiene otro propósito. La OEA se ha creado sobre la base, sobre los principios que los Estados miembros han planteado. Pero también debemos mencionar que en el último tiempo se observa una crisis quizá institucional, una crisis donde un funcionario tiene más poder que los mismos estados que lo crearon al organismo, o funcionarios incluso de bajo rango pues promueven actividades que desestabilicen a gobiernos o desestabilicen a países, lo cual no contribuye a un diálogo entre estados, no contribuye a hacer de la OEA un organismo fuerte, a hacer de la OEA un organismo que efectivamente represente a los mandatos y a los intereses de los países. Bueno, y sabemos también que Bolivia ha jugado un importante rol en la OEA, promoviendo iniciativas a favor del desarrollo sostenible y el derecho de los indígenas. De hecho, usted ocupó el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, CIDI, que junto al Consejo Permanente pues son los dos principales órganos de la organización, de la OEA. ¿Pudiera compartir con nuestra audiencia cuáles han sido estas iniciativas promovidas por Bolivia a favor del medio ambiente, del desarrollo sostenible y del derecho de los indígenas al interior de la OEA? Nosotros dentro de la OEA hemos privilegiado temas que creemos desde nuestra perspectiva nacional son temas que van a realmente contribuir a nuestra población, temas que van a de alguna manera cambiar la realidad, pero temas además que van a hacer que nuestras democracias cada vez sean integrales. No es suficiente que en nuestras democracias latinoamericanas, los ciudadanos vayan, elijan a sus autoridades, voten. No es suficiente que participen en elecciones. Para un padre de familia, ir a votar en elecciones, elegir a sus autoridades, no sirve de nada si es que su hijo no tiene educación, no tiene salud, no tiene vivienda. Entonces nosotros creemos firmemente que la democracia significa participación social, participación política, pero también desarrollo social. Es por eso que en el marco de la OEA y en todos los organismos regionales, en los organismos internacionales, promovemos el desarrollo integral. Entre ellos la educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, el derecho al agua, uno de los temas que Bolivia ha liderizado en Naciones Unidas, en los organismos regionales, porque creemos que el agua es la vida, porque sin agua es difícil que las personas podamos vivir. Y en ese marco también hemos impulsado el tema de los derechos de los pueblos indígenas, un tema que ha tenido importantes avances en Naciones Unidas. Justamente el día de ayer se celebraron los 10 años de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas. Hace 10 años se aprobó esta declaración y en la OEA nos tomó 18 años para poder aprobar una declaración sobre los pueblos indígenas. Un gran número de países en la región, en América, antiguamente llamada Via Yala, tenemos pueblos indígenas, pero nos tomamos 18 años para poder consensuar una declaración. Gracias a Dios, por suerte, pudimos ya lograr finalizar las negociaciones, y justamente fue en República Dominicana cuando se aprobó esta declaración y todo el continente, todos los pueblos indígenas de la región lo celebraron. Y esta fue una contribución de Bolivia, porque nosotros creemos firmemente en la participación activa de los pueblos indígenas. Creemos que los pueblos indígenas deben ser parte de la dinámica política de nuestros países, a pesar de que en varios países son minoría, pero yo creo que la fortaleza y la riqueza de nuestras democracias está también en incorporar a las minorías y en escuchar a las minorías. Bueno, embajador, usted también fue viceministro de Educación Superior en su país. Y tiene mucha expertise en esta área. Nos gustaría que nos hable un poco sobre el rol de la educación y cómo lo valora Bolivia, cómo valora Bolivia la educación como promotor del desarrollo de su pueblo. La educación es uno de los temas que siempre apasiona a muchos y también me apasiona porque con la educación uno puede ver el cómo crece
uno mismo como persona con la educación puede ver cómo los niños cada vez van desarrollando más elementos, más creatividad. Uno puede ver cómo un pueblo puede ir cambiando. Entonces, la educación es lo más maravilloso que puede haber para un pueblo, para el crecimiento de un pueblo. Yo creo que el único instrumento más fuerte que tienen nuestras sociedades es la educación para transformar y para salir de la pobreza, para salir de las diferentes situaciones, es solamente a través de la educación. Incluso yo creo que para que nuestros pueblos siempre apuesten por la paz, para que fortalezcan la paz en el mundo, la educación es el único camino. Compartimos plenamente todo lo que acaba de decir y compartimos también con usted esa pasión por el tema de la educación. Finalmente, embajador, nos gustaría que nos hablara sobre el diferendo marítimo que mantiene su país, Bolivia, contra Chile desde el año 1879 por la salida al mar. En el 2013 sabemos que el presidente Evo Morales pues presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile, y en el 2015 la Corte Internacional de Justicia pues declara su competencia para conocer el caso. Nos gustaría que explicara a los televidentes en qué consiste este conflicto marítimo y cuál es el estado de este diferendo que mantiene su país con Chile desde hace unos 136 años. Así es. Como usted ya lo dijo, hay un diferendo entre Chile y Bolivia ya desde el año 1879, uno de los temas más importantes justamente para mi país, porque entendemos pues que el mar es parte de la vida de los seres humanos. El mar no solamente contribuye a dar un acceso a un país, sino más bien es parte del desarrollo mismo de los países. En ese marco es que nosotros, en el año 1879, Chile invade Bolivia, ocupa territorio que era boliviano y se apropia de toda la parte que a Bolivia le daba acceso a las costas del Pacífico. Océano Pacífico. Al Océano Pacífico, correctamente. Con esta ocupación, con esta invasión, nos priva de la salida al Pacífico, bloquea nuestra salida al Pacífico. Y desde ese momento hubieron diferentes situaciones, diferentes momentos en que este tema siempre estuvo presente y estuvo dentro de la mesa de discusión. A pesar de que en el año 1904 se firmó un tratado de fronteras, este tema nunca fue resuelto de la salida de Bolivia al Océano Pacífico. Más bien fue uno de los temas que quedó siempre pendiente. Bolivia es uno de los países que siempre ha apostado por las vías pacíficas. Nosotros creemos que ya en pleno siglo XXI no es posible acudir a las guerras, ya no es posible nuevas invasiones, a pesar de que todavía en otros continentes esto sucede, pero al menos en nuestro continente eso ya es parte del pasado. Y es por eso que en esta convicción pacífica nosotros hemos acudido a una corte internacional para resolver este tema. Un tema que de principio nosotros habíamos apostado por el diálogo, más de 130 años que hemos apostado por el diálogo. Chile siempre nos ofreció solucionar el problema. Chile siempre expresó su predisposición de solucionar este diferendo. Hubieron muchas reuniones y compromisos. Incluso recientemente con la presidenta Bachelet se entendía que se iba a avanzar en el tema, ¿no? Exactamente, hubo una agenda de 13 puntos, entre los cuales uno de los puntos fundamentales era el tema marítimo de Bolivia, el acceso al Océano Pacífico de Bolivia. Bolivia ha esperado pacíficamente muchos años, ha estado participando en todos los diálogos que Chile ha ofrecido, ha escuchado todos los compromisos que Chile ha hecho hacia Bolivia. Existen una serie de compromisos escritos por altas autoridades, me refiero a presidenta, cancilleres, que hicieron compromisos a Bolivia de que le iban a otorgar una salida al Océano Pacífico. Y en el derecho internacional, justamente estos compromisos unilaterales que se llaman, que realizan los países, son de cumplimiento obligatorio. Y tienen efectos jurídicos. Correcto. Y es en ese marco que Bolivia, después de haber esperado más de 130 años, tomó la decisión por una vía pacífica de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
para que estos compromisos se puedan cumplir. Nosotros creemos que es difícil en este momento recuperar todo el territorio que en su momento ocupó Chile. O sea, que se trata de una negociación. En este momento lo que Bolivia justamente está exigiendo es poder tener una negociación para tener un acceso al Océano Pacífico. Y es en ese sentido que la demanda que Bolivia ha interpuesto es ni siquiera solicitarle a Chile que devuelva el territorio que ocupó. Lo que Bolivia está solicitando en este momento es que la Corte obligue a Chile a sentarse a dialogar con Bolivia para negociar una salida al Océano Pacífico, una salida soberana al Océano Pacífico. Entonces creemos que esto podría resolver un tema histórico que existe entre mi país y Chile, un tema que es conocido por todo el mundo, un tema que está escrito en los libros de historia, y esperemos que la Corte pueda pues resolver a la brevedad, porque nosotros estamos seguros que tenemos la verdad y que la justicia va a obrar de esa manera. Muchísimas gracias, embajador Pari, por acompañarnos en el día de hoy. Hemos aprendido muchísimo de esta entrevista y hemos tocado temas que de seguro van a resultar muy interesantes para toda la teleaudiencia que nos sigue. En esta oportunidad hemos conversado con Su Excelencia Diego Pari Rodríguez, quien es embajador de Bolivia, representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Nueva vez, muchísimas gracias, señor embajador. Angie, muchas gracias y un gran saludo a todos los que nos van a seguir en esta entrevista y a todos quienes pues nos dieron esta oportunidad de dirigirnos a ellos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Les esperamos en una próxima mesa redonda global aquí desde Washington.